Javier Velázquez empezó a hacer periodismo a los 15 años, aunque dice que antes de hacer periodismo formalmente en un medio de comunicación ya estaba inclinado por este oficio. Es uno de los periodistas sin duda más reconocidos del departamento y con una trayectoria nacional en las grandes cadenas nacionales. Hoy no hay una generación de periodistas en Antioquia que no sepa quién es Javier Velázquez Yepes. Sigue activo, 56 años, y es de esos profesionales que muy difícilmente se va a retirar de su gran pasión, que es la radio. Javier, muchas gracias por estar en Detrás del Poder. Carlos Andrés, buenas noches a ti y a todos los televidentes. No me equivoco cuando digo que usted arrancó a los 15 años, pero que antes de los 15 ya tenía clara cuál iba a ser su vocación, ¿no? Sí, mi inclinación era clara, porque en el colegio yo hacía los boletines en mimeógrafo, los pegaba en todas las carteleras. Era el que transmitía todo lo que pasaba dentro del colegio, en deportes, en las actividades que desarrollábamos. Ahí empezó mi ingreso al periodismo. ¿Y algún detonante de esa vocación periodística, Javier, que usted diga y ha estado presente en estos 56 años? Las ganas de servir, las ganas de estar informado usted primero, de poder tener acceso a la información de primera línea. No, el detonante no fue informarme yo primero, era informarle a la gente. Yo he sentido una gran pasión por la comunicación, por comunicarle los hechos que están ocurriendo a mi alrededor a las personas que me quieran escuchar. Usted llega 15 años, la entrada a El Correo. El Correo era uno de los periódicos insignias de Antioquia. El Colombiano ha sido tradicional como un periódico conservador y El Correo como un periódico liberal. ¿Cómo llega El Correo? El Correo es, para que la gente se ubique, lo que representó en un momento dado, hace algunos años, el periódico El Mundo aquí. Era la contraparte del periódico conservador El Colombiano. Era un periódico con un gran director, con grandes periodistas, escritores que en ese momento, en ese mundo bohemio, se dedicaban al periodismo. Y yo tuve la fortuna de ingresar una tarde de un domingo como secretario de la Liga de Atletismo de Antioquia, porque yo era atleta. Se enfermó el secretario Alirio González Pérez, yo fui a llevar el resultado, me lo recibió, salió un señor mono, muy serio, me dijo: a la orden. Y le dije: vengo a traer este comunicado aquí. Y me dijo: ¿usted quién es? Le dije: no, el secretario de la Liga de Atletismo, o el subsecretario. Ah, bueno, déjemelo ahí, que es que estamos ocupados. Y empezaba a descender 5 pisos del edificio del Correo en la Plaza Notivara, sí, cuando me pegó un gritico. Sí. Oiga, venga, ¿y usted por qué no me amplía un poquito esto? Y yo: con mucho gusto. ¿Y qué hago? Y uno siente en esa máquina, una máquina de escribir. Entonces yo me puse ahí. Me demoré pues toda la tarde, claro, y principios de la noche. Y me fui. Al otro día madrugué a comprar el periódico, a ver qué había pasado con esa información. Se trataba del resultado de una maratón muy famosa que hubo en Medellín, la maratón Coltejer. Y recuerdo que la ganó Ramón Quirós, un atleta histórico de Antioquia. Y entonces decía 8 columnas. En ese momento los periódicos no eran a 6, a 8, porque eran tamaño universal, sí, no tamaño tabloide como ahora. Y decía: Ramón Quirós ganó maratón Coltejer por Javier Velázquez Yepes, especial para El Correo. Ahí empezó mi carrera periodística. Bueno, y ahí se quedó usted en El Correo. Después, ¿cómo volvió ya a tener contacto? ¿Compró el periódico y se dio cuenta de cómo volvió? Volví esa tarde, ese lunes, a darle las gracias al director. Y me preguntó: ¿usted qué hace? Y le digo: no, pues yo estudio. Y me dijo: cuando tenga raticos libres, viene. Y empecé a ir. Y ¿El director era el mono que lo llamó por las escalas? Adolfo León Gómez Uribe. Venga, cuando tenga tiempos libres, y me ayuda. Y entonces yo le ayudo. Me convirtió en el patinador de él. Entonces yo bajaba del 5º piso al sótano del edificio, bajaba 6 pisos, por ahí 20 veces, sí, en una tarde, a bajar el editorial que él lo escribía de a párrafos. Y se lo llevaba a los linotipistas y volvía. Y ahí aprendí. Entonces, mientras él escribía y atendía a la gente y le daba instrucción a los redactores, yo aprendía cómo se hacía el periódico abajo en el taller. Y me convertí después en un excelente jefe de armada, de lo que hoy se llama editor o de diseñador gráfico. Que eso eran, los linotipistas eran letra por letra. Letra por letra. Leer lo que escribía el periodista. Lo pasaban a lingotes en plomo. Sí.
Y de ahí imprimían ya el periódico. Y entonces las galeras de plomo se cogían y se armaban en unos marcos de hierro para configurar la página. Esa página pasaba para hacerle una matriz en cartón. Ese cartón se metía y se fundía y salía la página ya en plomo. Y eso era todos los días. Esa página se montaba en la rotativa y de ahí se imprimía el periódico. ¿Cuántas páginas podría tener un periódico en esa época, En esa época, entre 16 y 48 páginas. Javier, ¿usted cuánto tiempo estuvo en el Correo? Estuve en el Correo 4 años. Y de ahí ya se graduó como periodista. Me Usted salió todos de los ahí. secretos. Yo soy como una esponjita. Todo lo que hay por ahí lo absorbo. ¿Qué pasó después del Correo, Javier? Del Correo pasé a la radio. Increíblemente pasé de lo escrito a lo hablado. Que ha sido su novia permanente durante toda la vida. Mi pasión, la radio, la palabra, la magia de la palabra, el encanto de la palabra. Y ahí empecé una carrera que me llevó a ser director de las 3 cadenas en Antioquia, director regional. Me llevó a Bogotá a trabajar al lado de Yamid Amat. Fui en 3 ocasiones. En una de ellas fui a Bogotá a Unión Radio y me convertí con el mago Guillermo Dávila en esa época en narrador de carreras de caballos. Sí. Porque a mí me gustaban mucho las carreras de caballos. Y yo hacía periodismo hípico y fui un día al hipódromo y se enfermó el narrador. Y entonces me dijo, Guillermo, ¿qué vamos a hacer? Y no, yo narro. Y ahí me quedé narrando un año. Vamos a hablar de la gran pasión de Javier Velázquez, la radio, que sigue haciendo todavía, todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche, en su programa Así va Antioquia, que tiene 28 años. Vamos a una pausa comercial y regresamos con una leyenda viva del periodismo antioqueño, Javier Velázquez Yepes. Regresamos y estamos hablando con Javier Velázquez Yepes. Muchas personas que hoy lo están viendo en Detrás del Poder seguramente habrán escuchado su voz durante tantos años. ¿Le pasa eso, Javier, que le habla usted a un taxista y el taxista le dice...? Me ocurre con mucha frecuencia. Y hay otro detalle también muy bonito, que los hijos, eso ha ido de generación en generación mi voz, ha pasado de padres a hijos. Los padres escuchaban la radio, me escuchaban ahí, los niños creciendo, ahora están en la generación del poder y me dicen, es que yo lo he oído a usted toda la vida. Y me cuentan esa historia. Pero me ocurre con mucha frecuencia que cuando hablo me dicen, usted es Javier Velázquez. Javier ha pasado por varias emisoras, ya lo dijo, fue director de Caracol, de RCN, de Todelar en Antioquia. En Caracol a nivel nacional hizo de segundo a bordo con Yamid Amat. Y en algún momento, en esta etapa reciente, le ofrecieron hacer una especie de estudio en su casa, que usted siguiera haciendo el programa desde su casa y no le jaló, porque le gusta... ¿Qué le gusta sentir cuando va a una emisora, Javier? Me gusta la emoción, la adrenalina de la cabina. Me parece que hacerlo desde la casa es impersonal, pierdo el contacto con el oyente. Para mí un estudio de radio es la magia, es el espejo, es la ventana que me permite estar en contacto con mis oyentes. Yo sé que están ahí, yo los veo cuando les estoy hablando y eso no lo lograría, ese tono, no lo lograría en la casa. La radio depende de la magia de la voz y la magia de la voz está basada en el tono, en la emoción, en la inflexión, en el color. Y uno enamora con la voz a la novia, a la señora, la termina enamorando con las cosas que le dice. ¿Usted siente que enamora a la gente cuando la habla? ¿Eso que siente usted en la calle cree que hay una compenetración grande con el periodista? Esa es mi gran misión y mi gran objetivo cada día, enamorar a mis oyentes. Y con tantos años, yo sé cómo aprende uno a enamorar mujeres y a seducirlas, yo sé cómo enamorar y seducir a mis oyentes. ¿Y a usted cómo lo enamoró la radio, Javier? Usted venía del periodismo escrito, del Correo, donde se inició. Lo lógico, pensaría uno, es lo primero que hacen se vuelve fuerte. ¿Por qué llega a la radio y se queda más de 50 años en la radio? Por 2 razones. Una, porque siempre fui muy buen reportero gracias a las enseñanzas de don Adolfo León Gómez en el periódico El Correo.
y fui muy buen líder dirigiendo equipos. Yo terminé dirigiendo el equipo del correo, talleres, redacción, todo. Fui el segundo a bordo. Sí. Y entonces cuando llegué a la radio, junté reportería exitosa por la intuición, la vocación, la pasión que yo tengo por el periodismo, lo junté con esa capacidad de liderar. Yo diría que la mayor parte de mi vida he dirigido. Y el periodismo de radio es rapidito, ese no admite salas de redacción muy concentradas y trabajando toda una mañana, porque lo que uno como oyente espera es la inmediatez de la noticia, ¿no? Y el buen periodismo radial fue lo que nos enseñó a todos los colombianos Yamid Amad, construirlo al aire, delante de los oyentes. La radio antes, los reporteros y los periodistas se sentaban, escribían sus noticias, las pasaban al director, el director al locutor, y los periodistas por ninguna parte ni los mencionaban. Brillaba era la voz, voces hermosas que tuvo la radio. Yamid partió en dos la radio colombiana desde el punto de vista informativo y periodístico. Dejó a un lado las voces para hacer brillar a los periodistas. Sí. Los periodistas pasaron a hablar en los micrófonos y a construir delante de sus oyentes la información, que es lo que todos ustedes escuchan ahora. Ven en una entrevista cómo se va desarrollando, de acuerdo con lo que el entrevistado dice, va el otro, la contraparte, y se va armando ese periodismo delante del oyente, a sus oídos. Antes se hacía al escondido, se escribía a la dirección al locutor, el locutor una voz bonita leía, pero el periodista no existía. Ya es muy difícil libretear la radio, ¿no? No, es que eso no existe. Las noticias se leen, los parrafitos, pero los programas estos hablados en los que Yamid fue pionero de la radio hablada, cuando empezó con 6 AM, destruyeron cualquier posibilidad de que existiera ahora libreto. Uno maneja textos de soporte. Sí. Pero... o boletines informativos en algún momento, pero... eso ya no se usa. Sí. Los noticieros como tales desaparecieron. Tú no escuchas ningún noticiero en ninguna parte como tal. La estructura anterior, el locutor que lee unas noticias que les preparan los periodistas, no, eso ya no se usa. Eso es como pensar en el Viper o pensar en el fax, eso ya no se usa. Estamos en otro mundo. Javier, ¿qué tal trabajar con Yamid Amad? Una experiencia maravillosa. Un hombre brillante, generoso, maravilloso. ¿Sigue hablando usted con Yamid? ¿Tiene contacto con él todavía? Hablo con él en algunas ocasiones, pero en la radio es un hombre que cambió totalmente el concepto del periodismo. Con Javier Velázquez hablábamos hace unos segundos antes de empezar este programa y llegamos a una conclusión, él, por supuesto, con su sabiduría y con el conocimiento de los medios, y yo como consumidor de medios, que la radio es muy difícil que desaparezca, que por más que evolucione siempre vamos a tener al lado algo que nos permita escuchar radio, un celular, por ejemplo. Es que la radio tiene la particularidad, lo primero que hace el ser humano es comunicarse mediante la voz, y eso es lo que hace la radio. Comunica mediante la voz y acompaña. ¿Qué está pasando en la radio? La radio creció. La radio antes se escuchaba en la cuadra o en la región según la potencia de la emisora. Ahora, gracias a las plataformas de internet, se escucha en todo el planeta. Con la radio lo que sucedió fue que creció su audiencia. El cambio es que ya no se usan los radiecitos que nosotros, los de cierta edad, cargamos en el bolsillo. Que ya ni se consiguen además. Ya son muy difíciles. Ya eso se escucha por aquí. Por aquí. Entonces la radio cambió la manera de ser escuchada, pero creció su audiencia. Y al crecer audiencia, crece poder. Decíamos al principio de este programa que se habla en ciertos círculos que los medios son no el cuarto poder, sino el primer poder. De eso vamos a hablar en el último segmento de este Detrás del Poder con Javier Velázquez. ¿Qué hay de cierto del poder de los medios de comunicación? ¿Se ha perdido? ¿Se ha aumentado? ¿Cómo se viene utilizando en un país como Colombia? Regresamos en segundos. Regresamos en Detrás del Poder. Estamos hablando con Javier Velázquez Yepes, 56 años haciendo periodismo. Javier fue reconocido hace pocos días por el Club de la Prensa, es decir, un premio de periodistas para periodistas, que yo creo que es muy valioso, más valioso todavía.
por su trabajo de toda una vida. Usted estaba esperando ese premio, lo dijo en un post en Twitter. Se había preparado toda la vida, no para el premio, pero para el momento que está viviendo ahorita, de tener ese reconocimiento. Tenía claro que iba a llegar un momento en el que las nuevas generaciones lo verían a usted como un faro a seguir, nuevas generaciones de periodistas me refiero. Siempre, toda mi vida ha tenido el foco de ser bueno en lo que hago y buscar ese reconocimiento que llega al cabo de los años. En el periodismo se necesita huella. Por eso es que los periódicos celebran con mucha pompa sus primeros 100 años. Apenas están empezando a ser reconocidos. Yo siempre esperé ese premio porque trabajé para él y sigo trabajando para él y espero otros premios porque sigo trabajando por la excelencia, por lo bueno. A mí el número 2 me parece un garabato feísimo, eso es muy feo. El 1 es el número bonito. La gente lo reconoce, no solamente los periodistas actuales. ¿Cómo le va con las nuevas generaciones? ¿Visitan la emisora? ¿Lo tienen de referencia? ¿Profesores de periodismo le piden consejos? Usted es amigo de gran parte de los periodistas de esta ciudad, Javier. Sí, a todos, y tengo un gran cariño por todos. La carrera de todos nosotros en cualquier oficio depende mucho del gremio, de la solidaridad y la compañía de los que están en el mismo oficio. Los jóvenes me visitan con curiosidad, a ver si ese viejito realmente se nos va a aportar algo. Y salen tan encariñados que vuelven. El oficio de periodismo de esos muchachos, que los que se están matriculando en cada vez más facultades de periodismo en nuestra ciudad, que entran con la ilusión de tener un rol destacado, no solamente de brillar, pero de hacer las cosas bien. ¿Cómo lo está viendo usted, que es un maestro del periodismo, a las nuevas generaciones que hoy están llegando a los medios? Los ve uno, nuevos reporteros, nuevos directores de medios. Desubicados, desgraciadamente desubicados. Si uno mira, no hay talentos grandes nuevos, porque no les inculcan eso en la universidad y porque no hay puestos de trabajo, no hay ilusión. Yo hablaba, cuando me entregaron el premio a una vida y obra, que todos tenemos que tener un gran sueño. Y cuando se alcance ese gran sueño, que fue lo que yo hice en estos días, tener otro nuevo gran sueño. Siempre hay que tener un gran sueño. Pero los muchachos salen de la universidad y no tienen un gran sueño porque no hay puestos de trabajo. No hay reconocimientos salariales suficientes que estimulen. No hay dónde hacer buen periodismo. De ahí que muchos de nosotros derivamos a ser emprendedores, sí, a ser nuestros propios empresarios. Pero no todos tienen esa oportunidad, ni tienen la garra, ni el talento, ni el cuero duro para aguantar esa tarea de empresario. Y esto que está diciendo Javier es paradójico, porque hoy estamos en un momento en el que es muy fácil hacer medios de comunicación. Cuando Javier empezó a hacer periodismo estaba El Correo, estaba El Colombiano como medios escritos. Y el vespertino El Diario. Y el vespertino Liberal también, ¿no? Sí. En su momento. Hoy cualquiera puede tener un medio de comunicación creando un portal web en el bolsillo. Así es. Pero la gente se engaña si cree que porque aquí puede opinar o informar tiene un medio. Ese no es una posibilidad, un camino. Pero el medio como tal, con todo lo que significa para poder influir en la comunidad, necesita de más fuerza. No es simplemente la opinión individual. Estos son medios individuales, sí, para que la gente se exprese, opine. Pero una cosa es la comunicación, que es lo que se hace en estos aparatos, y otra cosa es el periodismo. Son dos cosas muy distintas. La información la hacen los periodistas. La comunicación, cualquier ser humano, desde que nace. Claro, y esa información lleva necesariamente a tener influencia, a tener poder, si se administra bien. Hoy el papel de los periodistas y de los medios de comunicación sigue estando relacionado con el poder. ¿Todavía es vigente hablar de que los medios de comunicación son el cuarto poder o el primero, según lo veamos? Ese poder existe siempre y cuando cumpla con un solo requisito: credibilidad. Si no hay credibilidad, que es lo que le pasa a muchos en las redes sociales, escriben pero no tienen credibilidad, no hay nada, ahí no hay un medio de comunicación. Credibilidad y respeto, palabras mágicas. Última pregunta, Javier. ¿Cómo se construye la credibilidad en medio
del grave problema que estamos teniendo ahorita de esa cantidad de noticias falsas y de medios falsos. ¿Cómo lograr hacer lo que usted hizo durante tantos años? Aplicando lo que me enseñaron mis maestros, don Adolfo y Yamid: responsabilidad, averiguar bien, verificar, contrastar, no dejarse llevar de la emoción. Recuerdo que don Adolfo, un día, la primera vez que fui a cubrir un incendio y la primera vez que vi un cadáver en un accidente de avioneta junto a la 4ª Brigada, que quedó un carboncito así, yo llegué impresionado y me dijo: Velázquez, recuerde que lo más escandaloso en la vida son la sangre y las llamas. Verifique qué hay detrás de esas llamas y qué hay detrás de la sangre. No se deje llevar de ese impacto inicial. Verificar siempre. Responsabilidad. Verificar y contar bien contado, no solamente contar. Él es Javier Velázquez, una institución en el periodismo antioqueño y colombiano. Lo acaba de reconocer el Club de la Prensa por su trabajo de toda una vida, 56 años haciendo periodismo, 28 años haciendo su programa Así va Antioquia, todos los días a las 7 de la noche. Javier, muchas gracias por todos estos años al servicio de la gente y muchas gracias por enseñarnos y darnos luz de una profesión que tiene el deber y la responsabilidad de guiar a la comunidad. No, las gracias es para todos ustedes, para toda la sociedad, para todos mis oyentes y lectores durante toda mi vida. Que me sigan oyendo hasta el último momento. El periodismo es una de las pocas cosas que es hasta el último sector, con otra que conozco. Nosotros nos encontramos en una semana más para seguir descubriendo qué hay detrás del poder. Les agradezco mucho que nos acompañen cada semana al frente del televisor. Soy Carlos Andrés Pérez. Les deseo una feliz noche.